Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema del presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación, así como otros gastos relacionados con su operación. El problema dice lo siguiente: la compañía Carrier S.A. fabrica y vende un componente que se utiliza en los equipos de calefacción. Para ello, proporciona la siguiente información para elaborar sus presupuestos de mano de obra, gastos indirectos de fabricación y gastos operativos. La producción programada para cada trimestre es la siguiente: primer trimestre, 37.700 componentes; segundo trimestre, 40.200 componentes; tercer trimestre, 42.000 componentes; y cuarto trimestre, 42.100 componentes. La mano de obra directa se pagará a 55 pesos por hora de mano de obra y el tiempo aproximado de fabricación de cada componente es de media hora. El costo indirecto de fabricación fijo será de 460.000 pesos cada trimestre. De ese total, 90.000 pesos corresponden a la depreciación. El gasto indirecto de fabricación se asigna en base a las horas de mano de obra directa empleada. El gasto indirecto de fabricación variable se estima en 9 pesos por hora de mano de obra. Los gastos de administración y ventas fijos son de 290.000 pesos cada trimestre. Ese monto incluye 30.000 pesos de depreciación de equipo de oficina. Los gastos variables de administración y ventas ascienden a 4 pesos por unidad vendida. Se vendieron 37.500 unidades en el primer trimestre, 40.000 unidades en el segundo trimestre y 42.000 unidades en los últimos 2 trimestres. Entonces, en base a esta información, primero vamos a hacer el presupuesto de mano de obra directa. Entonces, como ya sabrán, primero tenemos que colocar el tiempo, que en este caso está en trimestres, vienen siendo 4, porque un año tiene 4 trimestres, y vamos a colocar los productos que vamos a vender, que en este caso este problema nos está diciendo que la compañía fabrica y vende un componente que se utiliza en los equipos de calefacción. Por lo tanto, el producto que está vendiendo es un componente. Ya que sabemos esto, vamos a proceder a hacer el presupuesto de mano de obra directa. Lo primero que tienen que hacer en este presupuesto es determinar cuántas unidades van a producir. Es decir, tenemos que saber cuál es la producción programada. Entonces, en este caso, se nos está dando la producción programada para cada trimestre. Nos están diciendo que para el primer trimestre son 37.700 componentes. Entonces, esa información la vamos a colocar aquí. 37.700 componentes, 40.200 componentes, 42.000 componentes y 42.100 componentes para el cuarto trimestre. Posteriormente tenemos que calcular el estándar de mano de obra, es decir, cuánto tiempo nos tardamos en fabricar cada componente, que normalmente se mide en horas. Entonces aquí nos están diciendo que la mano de obra directa se pagará a 55 pesos por hora y el tiempo aproximado de fabricación es de media hora. Entonces el tiempo aproximado de fabricación es de 0.5 horas por cada componente. Esto lo arrastramos para los siguientes trimestres y de esa manera podemos calcular las horas de producción. Las horas de producción se calculan multiplicando su producción por cuánto tiempo nos cuesta fabricar cada componente. Entonces, hacemos 37.700 componentes multiplicados por media hora por cada componente y ya nos queda que para el primer trimestre viene siendo 18.850 horas. Y lo mismo hacemos para los siguientes trimestres, nada más es cuestión de arrastrar esta fórmula. Y bueno, ya por último, tenemos que calcular las horas, pero en pesos, es decir, tenemos que calcular el costo de la mano de obra. Por lo tanto, ¿a cuánto se paga cada hora? Entonces aquí en este caso se nos está diciendo que la mano de obra directa se pagará a 55 pesos cada hora. Entonces aquí colocamos 55 pesos por cada hora y de esa manera nosotros multiplicamos la cantidad de horas por el costo de cada hora y ya tenemos la mano de obra directa en pesos. Y hasta aquí pues ya terminamos con el presupuesto de mano de obra directa. Vámonos con el presupuesto de gastos indirectos de fabricación.
Entonces, primero que nada, los gastos indirectos de fabricación se pueden clasificar tanto en fijos como en variables, y sumados ambos nos tiene que dar el total de gastos indirectos. Entonces, primero vamos a totalizar los gastos indirectos de fabricación fijos. Para ello se nos está diciendo que el costo indirecto de fabricación fijo será de 4.600 cada trimestre. De ese total, 90.000 corresponden a la depreciación. ¿Eso qué quiere decir? Que estos gastos indirectos de fabricación fijos ya consideran la depreciación. En el caso que no estuviera considerada, habría que sumar la depreciación a sus otros gastos fijos. Recuerden que la depreciación en sí es un gasto, por lo tanto, todas sus partidas virtuales también se tienen que sumar. Entonces, bueno, en su primer trimestre, en este caso sería 460.000 pesos, y esa cantidad es la misma para cada trimestre. Y ya tendríamos los gastos indirectos de fabricación fijo. Vámonos con los variables. En este caso se nos está diciendo que el gasto indirecto de fabricación se asigna en base a las horas de mano de obra directa, y el gasto indirecto de fabricación variable se estima en 9 pesos por hora de mano de obra. Entonces, estos gastos indirectos de fabricación variables se van a calcular en base a las horas de producción, que como nos están diciendo aquí en el problema, viene siendo 9 pesos por hora de mano de obra. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 9 pesos por hora por la cantidad de horas de nuestra producción, que viene de la cédula de la mano de obra. Entonces en este primer trimestre serían 9 pesos por hora multiplicado por 18.850 horas, y ya nos daría que en total son 169.650. Entonces esta misma operación la vamos a arrastrar para los siguientes trimestres, y así ya tendríamos los gastos indirectos de fabricación variables. Lo siguiente que hay que hacer es sumarlos, tanto la parte fija como la parte variable, y ya nos daría en total los gastos indirectos de fabricación por trimestre. Entonces hasta aquí vamos bien. Adicionalmente tenemos que calcular las tasas de asignación. Tenemos que calcular la tasa fija y la parte variable para sus gastos indirectos. Entonces, para calcular estas tasas, lo que se hace normalmente es checar de cuántos son sus gastos indirectos, tanto para la parte fija como para la parte variable. Y esos gastos se van a tener que calcular en base a las horas de mano de obra, que en este caso es lo que estamos empleando. Se nos está diciendo que el gasto indirecto de fabricación se asigna en base a las horas de mano de obra directa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo divido mi gasto fijo o mi gasto variable entre la cantidad de horas de producción. Entonces vámonos para la parte fija. Para la parte fija yo tendría que dividir mis gastos indirectos de fabricación fijos entre mis horas de producción, y de esa manera yo calcularía mi tasa para la parte fija, que en este caso es de 24 pesos por cada hora. Y lo mismo haría para los siguientes trimestres, nada más es cuestión de arrastrar esta fórmula. Y bueno, para la parte variable sería el mismo procedimiento. Tenemos que checar cuántos son los gastos indirectos de fabricación variables, que en este caso son 169.650 para el primer trimestre, divididos entre el total de horas de producción, que son 18.850 horas. Y de esa manera nos queda que la tasa variable es de 9 pesos por cada hora. Entonces nada más arrastramos y ya nos queda que la tasa GIF variable es de 9 pesos para cada hora. Entonces hasta aquí ya terminamos el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Nos estaría faltando el presupuesto de gastos operativos, es decir, los gastos de administración y ventas del negocio. Entonces, viene siendo el mismo principio. Para sus gastos operativos ustedes tienen tanto la parte fija como la parte variable. Entonces vamos a calcular primero los gastos fijos de operación. Para ello nos está diciendo el problema que los gastos de administración y ventas, es decir, los de operación, fijos son de 290.000 pesos cada trimestre.
Este monto incluye 30,000 pesos de depreciación de equipo de oficina. Entonces, sus gastos fijos de operación son de 290,000 pesos por cada trimestre. Y para la parte variable, se nos está diciendo que los gastos variables de administración y ventas ascienden a 4 pesos por unidad vendida. Fíjense que en este caso, para calcularlos, es en base a las unidades que nosotros vayamos a vender. Entonces tenemos que multiplicar 4 pesos por unidad multiplicado por la cantidad de unidades vendidas, que en este caso se nos está diciendo en el problema que el primer trimestre se vendieron 37,500 unidades. Entonces viene siendo 4 por la cantidad de unidades vendidas en cada trimestre, que en este caso en el primero son de 37,500. Y ya nos daría esa parte variable. Lo mismo para el segundo trimestre, viene siendo 4 pesos por unidad multiplicado por la cantidad de unidades vendidas, que en este caso son 40,000, y ya nos da para el segundo trimestre. Para el tercero sería 4 pesos por 42,000 unidades, y para el último trimestre sería 4 pesos por 42,000 unidades. Y de esa manera ya sacamos los gastos variables de operación. Lo siguiente sería totalizarlos, para lo cual nada más vamos a sumar la parte fija como la parte variable, y de esa manera obtenemos el total de gastos operativos. Y bueno, pues eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido cómo se hacen los presupuestos de mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación y el presupuesto de gastos operativos.